auditorio, gracias por sintonizarnos, a toda la gente que nos escucha de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, México. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa de lujo y tenemos como invitado al doctor Abdiel Emilio Cáceres González. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando, nos está sintonizando. Pues les agradezco esta invitación y a la orden. Muy bien, doctor. Doctor, tenemos aquí un libro que recientemente publicó en nuestra casa editorial, tiene nuestro sello editorial, Matemáticas Discretas, una perspectiva funcional con Python 3. Es un libro bastante interesante, créanme. Desde las primeras páginas, a lo mejor algunos que están un poco avanzaditos con la programación en Python, pues puedan encontrar ahí como que muchas cosas que regularmente no se enseñan en los cursos de Python. Pero bien, vamos a pasar, doctor, si usted gusta, voy a hacer una pequeña reseña curricular nada más. El doctor Abdiel es licenciado en computación, maestro en ciencias en ingeniería eléctrica del IPN y también doctor en ciencias con opción en computación también por el mismo IPN. Entonces, una pregunta obligada, Abdiel. ¿Qué es lo que te lleva a escribir este libro? ¿Y por qué publicas en UJAT y por qué no publicaste en IPN? Bueno, de hecho, mi posgrado es en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Sí. Hay una del Instituto Politécnico Nacional, pero ya no pertenece al Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y este libro surgió, ya tiene bastantes años que empecé a hacerlo. Desde que ingresé a la UJAT, empecé con cursos de matemáticas discretas y me di cuenta de que, bueno, la matemática es en ciencias de la computación. Entonces, hasta el momento en que yo estaba, se daba ese curso por matemáticos. Entonces, eran como matemáticos enseñándoles a computólogos a las matemáticas, ¿no? Pero como que no se ajustaba muy bien al perfil de ciencias computacionales. Claro. Entonces, yo pensé en una manera diferente de enseñarles el lenguaje formal de las matemáticas, pero desde el punto de vista de la programación, porque finalmente son lenguajes formales, ambos, sí. Matemáticas y programación son lenguajes formales, ¿no? Entonces las mismas cosas se pueden decir desde la misma formalidad, pero desde puntos de vista diferentes. Sí. Entonces, para los programadores me gustaría enseñarles matemáticas, pero apoyándonos en programación. Y al revés también, a los matemáticos también les podría enseñar matemáticas desde el punto de vista de la programación. Entonces, este libro surgió de ahí, de esa idea, ¿no? De juntar esos dos mundos, de los matemáticos y los programadores. A los matemáticos darles la técnica y la utilidad que les hace falta, porque muchas veces se quedan en lo abstracto. Sí. Y a los computólogos darles esa parte formal y abstracta de las matemáticas, ¿no? Muy bien. Te voy a hacer una pregunta para todo nuestro auditorio, la gente que nos escucha, que no está versada sobre el tema también. ¿Qué son las matemáticas discretas, Abdiel? Pues, mira, las matemáticas discretas son esa parte de las matemáticas que se utilizan en la computación y se caracterizan por contar con elementos completos, ¿no? O sea, se cuentan personas, no puedes contar medias personas, o se cuentan intentos, no medios intentos, cosas completas, ¿no? Ok, entonces te refieres a los valores booleanos, por ejemplo. Que son dos, no hay medios valores, ¿no? Aunque hay una parte de la lógica que, por ejemplo, la lógica difusa, que sí pueden tener valores reales, pero la lógica dura o la lógica clásica realmente son dos valores, ¿no? Por ejemplo, el número de claves que se pueden formar con ciertos reglamentos, ese es con ciertas reglas, ese es un número entero, ¿no? Con números enteros es que trabajamos, conjuntos, pero con números enteros. Y todo lo que tiene que ver con números enteros
tiene que ver con matemáticas discretas. Ok. Y incluyes también los valores flotantes, por ejemplo, los floats. Hay una manera de verlo. Por ejemplo, cuando uno se decide a utilizar cierta cantidad de decimales, puedes convertir ese número real en un número entero. Por ejemplo, 10.5, si lo multiplicas por 10, pues ya es 105 y es un número entero, ¿no? Bien. Entonces puedes trabajar con números enteros y luego hacerlos parecer como números reales. Entiendo. Esa es una técnica que se utiliza para convertir números analógicos a digitales, que es con lo que se trabajan las cámaras digitales. Toda la digitalización de lo real se vuelve a números enteros. Una pregunta, ¿por qué no acepta toda la tecnología y todo lo que está montado, lo que hay detrás de ella desde el punto de vista matemático? Entonces valores que no sean enteros, por ejemplo, que sean valores flotantes, por ejemplo. Eso es por razones físicas, ¿no? Los semiconductores y toda la electrónica realmente son dos estados, prendido o apagado. ¿Tiene corriente o no tiene corriente? Una parte binaria finalmente, sí, ¿no? Finalmente la parte binaria. Entonces eso, cuando uno colecciona muchos estados en una solo, es una palabra de bits, todos son prendidos o apagados y es un número entero, ¿no? Muy bien. Entonces una secuencia de números binarios, unos y ceros, un cero, se puede convertir a número decimal. Este número decimal, que es un entero, se puede convertir a un número real y así. Okay. Es mucho trabajo manual que hay que hacer, pero la computadora eso es no le cuesta nada, ¿no? Mucho más fácil hacerlo, desde luego, hacer las conversiones. Muy bien, Abdiel, pues muchas gracias. Pues estamos viendo precisamente la aplicabilidad que tienen, por muy minúscula que parezca, la gran aplicabilidad que tiene, por ejemplo, las matemáticas en toda la estructura de las tecnologías que tenemos actualmente. La parte donde ustedes nos están escuchando está hecho con tecnología, está hecha con programación, está hecho con algoritmos. Entonces todo esto viene permeando toda la cultura, nuestra cultura moderna, ¿no? Y en este sentido creo que el libro del doctor Abdiel sí nos ayudaría a profundizar un poco más en estos temas, por lo que los que sí requieran. El libro del doctor Abdiel está disponible, ojo, no cuesta ni un peso, está disponible en P Científica Sujata, y en el catálogo ustedes lo pueden descargar de manera libre en formato PDF, en un documento portable. Abdiel, hay otra, tú mencionas en tu libro que las matemáticas discretas debería ser una disciplina obligatoria en las ciencias computacionales. ¿Por qué piensas tú que debe ser obligatorio en las ciencias computacionales? Y te pregunto esto ¿por qué? Porque regularmente cuando tú inicias un curso de programación, muchos de los instructores que te dan los cursos de programación, por ejemplo en Python, dicen no es necesario que ustedes sepan matemáticas avanzadas ni nada, ¿no? Con algo de álgebra lineal ustedes pueden hacerla, ¿no? Y cuando empiezas a hacer las primeras aplicaciones, cuando haces tu primer Hola Mundo, cuando empiezas a hacer tus primeras clases, ¿no? Tus funciones, te das cuenta de que no utilizas a 100% valores matemáticos, ¿no? Sin embargo, la lógica de programación, sí tienes que tener una buena lógica para hacerlo. Y por supuesto que tiene una buena lógica, tiene que tener una buena base matemática. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Por qué es obligatorio? Digamos, en la pregunta que te hago, ¿por qué es obligatoria en las ciencias computacionales las matemáticas discretas? Bueno, en ciencias computacionales es obligatorio porque sabemos la necesidad del pensamiento estructurado, ¿no? Pero esa misma capacidad de pensamiento estructurado debería ser una de los lineamientos de todas las áreas de conocimiento, ¿no? Desde ciencias sociales, humanidades, medicina, cualquier área necesita un pensamiento estructurado para realizar, ¿no? Entonces, si supieran la capacidad de ese pensamiento estructurado, podrían entonces tener una visión mucho más clara de los antecedentes y consecuentes, por ejemplo, de un pensamiento en consecuencia. Eso es parte de la lógica computacional, ¿no? Entonces, este tipo de habilidades que se logran con matemáticas discretas, no solamente con matemáticas discretas, sino con la práctica de la programación, lógica computacional,
proporcionan al estudiante esas habilidades de ir generando ideas tras idea tras idea de una manera consecuente con un fin específico. Abdiel, sí, voy a insistir un poquito en esto porque finalmente es tu servidor, cursó una preparatoria como muchos de nosotros. Me decanté finalmente por estudiar hacia a las áreas llamadas blandas, que no tienen nada de blandas, ciencias sociales, pero me quedó la parte después de aprender programación, me quedó esta parte como de qué sirven tantos cursos de álgebra que ves y finalmente con lo que te vienes a quedar es con un poco de álgebra lineal y con eso puedes resolver realmente muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería tu punto de vista? Bueno, pregunta me parece un poquito difícil de responder porque en el nivel de bachillerato los chicos apenas están en una etapa muy temprana de su vida, ¿no? Y tiene justo en ese momento también es muy importante porque se toman las decisiones más importantes de su vida justo cuando están apenas empezando en su desarrollo mental, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué carrera van a seguir? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué van a trabajar? ¿Con quién se van a casar? Entonces son decisiones que van a trascender en la vida y se toman frecuentemente en las primeras etapas de la juventud, ¿no? Sí. Y ese es un problema que se te enfrenta a cualquier sistema educativo. Es decir, bueno, ¿qué herramientas le puedo dar al chico que le van a servir en la vida? Como no sabe uno a qué se va a enfrentar en la vida, pues dan de todo, ¿no? Igual en la universidad, por eso es universidad, ¿no? Porque hay un universo de conocimiento que se ofrece al chico. Y de eso apenas es la mínima parte de lo que van a utilizar en el futuro. Yo siento que la programación es una herramienta o un saber muy, muy importante e indispensable para el desarrollo mental del chico, ¿no? Eso significa que si un chico toma clases de programación, entiende cómo resolver un problema de manera estructurada, sí, claro. Saber qué es lo que va primero y qué consecuencias tiene esa decisión que toma en el futuro, qué requerimientos necesita para resolver el problema, cuáles son los pasos que hay que hacer para resolver un problema, y si un problema se resuelve, ya está resuelto, buscar una mejor manera de hacerlo, ¿no? Eso es lo que se enseña en ciencias computacionales. Prácticamente esas dos cosas. Si no hay manera de resolverlo, se propone hacer una solución. Pero si ya hay una solución hecha, saber si hay una mejor solución. Es decir, computación no necesariamente significa saber usar la computadora, sino es una manera de pensar para resolver un problema. De hecho, la palabra computación significa cálculo también. Sí. Y aprender a programar significa aprender a resolver problemas. Si una persona no sabe programar, pues igual resuelve el problema, pero no garantiza que sea la resolución sea estructurada, ¿no? Estructurada, claro. O tenga una mejor solución. Sí. O así. No, pues creo que es una parte de reflexionar mucho en los modelos educativos, porque por ahí yo leía algunos autores que habían escrito matemáticas infantiles, matemáticas para niños. A mí me enseñaron una manera diferente de hacer matemáticas en la casa, y cuando llegaba a la escuela era traumante para mí hacer realmente algoritmos que eran operaciones aritméticas que venían en los libros de texto, pero eran totalmente diferentes a las operaciones aritméticas que me enseñaba mi hermana en casa. Mi hermana es docente, pero tenía otra tradición, digamos, educativa. Y era un shock como niño. Es un shock, ¿no? De pronto aprender ese tipo de matemáticas. Y algo que me gustaba mucho, que mi hermana decía, que las matemáticas de la vida real no son exactas. Y creo que eso me quedó bastante grabado. Que las matemáticas de la vida real en un nivel de primaria no son exactas, porque me decía, si tú tienes
tanto dinero como para cuánto te alcanza. Y tenías que hacer un cálculo, obviamente eso eres un niño, no tan preciso, pero sí un cálculo que te pudiera ver, incluso es un cálculo mental, ni siquiera es arrastrar el lápiz, es un cálculo mental. Entonces quizá después entendí que a lo mejor ella se refería un poco a esa parte, ¿no? Sí. Porque en programación sí tienen que ser las cosas un poco más precisas. Sí, de hecho hay cosas interesantes que mencionar ahí, ¿no? Por ejemplo, actualmente la robótica, una parte de la robótica y de la inteligencia artificial son los vehículos autónomos. Vehículos que ya tienen cámaras, sensores por todos lados y andan solitos sin que un chofer los maneje. Bueno, esos carros tienen que calcular muchas cosas en un momento muy pequeño. Por ejemplo, si hay un carro más cercano para que no se choque, ¿no? Uh-huh. Distinguir un carro de una persona. Y todo eso es cálculo de incertidumbre, así se llama esa área de las ciencias computacionales, ¿no? Cálculo de la incertidumbre. ¿Cómo medir esa incertidumbre? Y eso viene desde problemas muy, muy reales, ¿no? Por ejemplo, uno cuando cruza la calle, tú te asomas a un lado y al otro de la calle. Si te asomas a un lado y viene un carro, ¿cómo decides si tienes que correr o vas caminando al través de la calle? Sí, ¿no? Claro. O sea, corres si viene allá un carro ya muy cerca, ¿no? Entonces, esa palabra muy cerca o cerca también tiene es muy ambigua. O sea, ¿qué tanto es mucho, no? ¿Qué tanto es muy y muy lejos o muy cerca? Uh-huh. No es nada preciso, ¿no? Claro. Entonces eso tiene que ver con un área de la computación que se llama cálculo de la incertidumbre. Muy bien. Pues ya ven que un tema nos va adentrando poco a poco otras cosas y ves la aplicación real que tienen. Las matemáticas se aplican en todo, en todo lo que uno hace, ¿no? Yo me pasaría un poco con la parte ya de la escritura de tu libro, Odiel. ¿Qué parte de tu libro te costó un poco más trabajo de escribir? Siempre hay una parte que se nos dificulta a veces como autores, algo un poquito más. Bueno, hacia el final del libro hay un tema que se llama teoría de grafos. Uh-huh. Esa parte me fue particularmente difícil porque tenía que conjuntar 3 lenguajes al menos 4 lenguajes. Uno, el lenguaje natural para explicar a las personas. El lenguaje de las matemáticas para escribir las fórmulas. El lenguaje de programación para escribir el código fuente que apoye las fórmulas y que se explique, ¿no? Y además el código fuente para hacer los diagramas de los grafos. Los grafos son una estructura gráfica, o sea, dibujada, que representa relaciones. Relaciones interpersonales, relaciones de un objeto con otro. Por ejemplo, cuando uno dice un café tiene azúcar, se puede establecer una relación entre 2 entidades, el café y el azúcar. Entonces se establece una relación. Y así las relaciones se pueden modelar mediante grafos. Y los grafos son figuras que se pueden dibujar a mano, ¿no? Pero para dibujarlas en la computadora necesitamos un nuevo lenguaje, el lenguaje de grafos, ¿no? Entonces tenía yo que conjuntar esos 4 elementos para poder formar el libro. Además aunque no es un lenguaje, pero en la manera en que escribí el libro, que es en un sistema que se llama LaTeX. Sí, sobre eso va la última pregunta. Pues ahí va un 5.º elemento, ¿no? Afortunadamente con LaTeX la edición y la diagramación es bastante directa. Sí, claro. Entonces eso fue especialmente complicado, ¿no? Sí. Conjuntar esos 5 elementos. No, claro. A mí me llamó mucho la atención porque te iba yo a preguntar, dentro de Python existen múltiples librerías, ¿no? Que te ahorran muchísimo trabajo. Es más, ya puedes ahorita con FastAPI ya puedes crear hasta la propia API dentro de Python para poner a dialogar las bases de datos y con el backend y el frontend y todo eso, ¿no? Me llamó mucho la atención porque lo que comentas, porque si no hay disponible una librería para hacer, por ejemplo, para grafos, para hacer los diagramas, no hay ninguna en Python disponible. Sí hay, pero igual cuando uno incluye una biblioteca de funciones, uh-huh, como la para hacer grafos, se llama GraphViz,
uno tiene que aprender los comandos de esa biblioteca. En el libro yo traté de no poner ninguna biblioteca para que el lector pudiera utilizar Python tal cual está en matemáticas, ¿no? La idea era aprender matemáticas con Python, no aprender el lenguaje para hacer grafos. Desde Python, ¿no? Que sería más fácil, ¿no? Sí. Entonces, también hay bibliotecas para lógica, para manejar lógica. Y también para los agrupamientos, está Scikit-learn también. Entonces, varias, ¿no? Yo decidí no utilizar ninguna de esas bibliotecas y hacerlo todo desde cero, ¿no? Para que el lector pues, tuviera la experiencia de aprender el concepto mismo, el concepto fundamental de las matemáticas, sin ayuda de ninguna biblioteca. Ok, o sea, tú puedes entrar entonces y empezar a hacer tus prácticas desde la terminal. Por ejemplo, en Linux tiene integrado el Python. Puedes empezar a practicar desde terminal. Sí. Sin problema. Sin problema alguno. Perfecto. Abdiel, hay una última pregunta que me gustaría hacerte y fue con base a que yo abro tu libro, bueno, descargo tu libro, ya no es abro tu libro, descargo tu libro y encuentro un logo que en lo personal me encanta ver en las publicaciones, ¿no? Cuando aparece el logo de LaTeX, ¿no? De que lo maquetaste en LaTeX. Y eso ya de entrada yo dije, pues bueno, qué chido que hagas esto, ¿no? Qué chido que estés que tú mismo seas el autogestor de tu propia publicación. Sí. Y no sé si te quisieras compartirnos algo, por qué te orientaste a hacer LaTeX, por ejemplo, a paquetar tu libro en LaTeX, y también que los dijeras a los profesores de la comunidad académica, que es una herramienta más y bueno, no es como tan compleja tampoco de hacer, ¿no? Sí, mira, con gusto. Cuando empecé a hacer el libro, yo me enfrenté al problema de mostrar código fuente, mostrar fórmulas matemáticas y mostrar texto natural, texto plano. Sí, texto plano, ajá. El código fuente usualmente se utiliza un tipo de letra al estilo máquinas de escribir. Los jóvenes que ahora nos escuchan ya no saben qué son las máquinas de escribir, ¿no? Pero es una tipografía muy encajonada, ¿no? En un espacio muy ya bien delimitado. El tipo que se pone ahí es como tiene serifas y se distingue bastante bien la lectura, ¿no? Y además tiene colores para distinguir las palabras clave del lenguaje y algunos otros tipos de datos del propio lenguaje. Las fórmulas matemáticas pues también tienen su propio estilo. Y aparte pues el código, el texto plano, ¿no? Entonces conjuntar todos esos tres elementos es bastante complicado en un editor común como Word, porque tengo que seleccionar el texto y ponerle un tipo de letra especial para cada uno de estos. Y luego con el formato automático que le pone, pues eso es una cosa espantosa, sí. Se desformatea, ¿no? Sí. Por eso fue una de las razones por las que crearon LaTeX. Sí. Porque por ese mismo... De hecho, la historia de él está fascinante, porque el que hace el código de LaTeX es fascinante. Sí, no se sentía cómodo con el código, con la manera tradicional de escribir texto, ¿no? Y él dijo, pues hago mi lenguaje, ¿no? Y entonces se hizo lo difundió y ahora pues gozamos de esa posibilidad de utilizar LaTeX como es. LaTeX puede uno incluir bibliotecas de diferente tipo para incluir código fuente, para hacer diagramas, para hacer la compilación también, que es importante, ¿no? Entonces, y todo lo deja en un tipo de letra muy, muy, muy bonito, ya de pasos finales de la edición, ¿no? Así es de que la autoedición ya es muy directa, ¿no? Muy sencilla. El trabajo mayor de la diagramación se hace automáticamente al estar escribiendo, ¿no? Entonces es como que un puente.
pasa rápidamente, más rápidamente de la escritura al producto final, ¿no? Y con muy poco tiempo de aprendizaje. Sí, y aparte lo que sí me gustaría resaltar de este programa de LaTeX es de que la calidad tipográfica es excepcional. Tú le puedes hacer un zoom de 300, por ejemplo, al documento y no vas a ver ninguna deformidad ni en las fórmulas ni en la tipografía. Y eso es fascinante realmente, ¿no? A la hora de trabajar con textos maquetados. Sí, porque no son fotos, no son imágenes, ¿no? Sino son vectores. Son vectores, entonces, exacto. a medida que uno acerca el documento, se van recalculando los vectores y no hay pérdida de calidad. Exacto. Entonces, eso es una herramienta, pues una herramienta poderosa, disponible, y lo más importante que es de acceso abierto. O sea, no tienes que pagar absolutamente ni un peso por ella. Hay diferentes compiladores, ya lo dijo el maestro, y van a encontrar como derivadas de LaTeX, ¿no? Pero finalmente el código viene siendo lo mismo, el código no cambia, ¿no? No sé con cuál específicamente, si trabajaste con alguna derivada de LaTeX, porque está Text, por ejemplo, que es un editor de código. No sé si querías abondar un poquito en eso. Sí, yo utilizo un programa que se llama PDF LaTeX. Ok. Ese puedes escribir y al compilarlo genera directamente el archivo PDF. Ok, te genera la visualización, la previa, ¿no? Sí. Ya el documento PDF. Ok, pero no tiene la manera de previsualizar el documento cuando haces la compilación y no te genera una visualización del documento. No. Nada más el archivo de salida. Exacto. Uno escribe, hace el botón de compilar, se genera el archivo final. Ok. No hay una previsualización como en Word. Lo que vas escribiendo lo vas viendo, ¿no? Sí. Nada más uno escribe y directo. Si no, lo que tendría que hacer es escribirlo en LaTeX, así. Se genera un archivo DBI. DBI significa independiente del dispositivo. Y ese genera un archivo PostScript y luego ahí se convierte a PDF, ¿no? Es un trabajo más largo que lo hace ya PDF LaTeX. Ok, porque LaTeX Studio también, Text Studio te da esa opción. Es el que he usado yo. Pero es el mismo paso, ¿no? Lo que tú ves a un lado es el producto final. Sí, claro. No es una previsualización. Sí, es el producto final, claro. Bueno, ¿algún mensaje que quisieras tú compartir, Abdiel, tu experiencia en la escritura del libro? Por ahí tenemos unas métricas de tu libro, te las podemos compartir, es decir, para ver, estamos midiendo en las publicaciones del UJAT cuál es el impacto que están generando las obras en el mundo, no solamente en Tabasco, sino en el mundo. Y por ahí tenemos unas métricas que hemos instalado precisamente pues para ver el comportamiento de tu obra, si tú así lo requirieras, para lo que tú ocupes, ¿no? Para trámites muy personales o lo que quieras. Tenemos esa capacidad de generar métricas por obra y por todas las colecciones de la universidad también. Sí, pues sería interesante revisarlas, ¿no? Eso pues puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Puede ser bueno si son buenas métricas, alienta a escribir y a producir, pero si son malas métricas. No lo creo, no lo creo que hayan malas métricas. No lo creo que hayan malas métricas. Bueno, lo interesante, y es lo que quisiéramos compartir en el auditorio, si ven que tenemos estos temas tecnológicos y damos cabida, por ejemplo, a estos temas tan importantes, también es porque nosotros tenemos el soporte de haber montado la plataforma Open Journal System y Open Monograph Press, que es una para editor de libros y la otra para editor de revistas científicas. Entonces puedes tener la experiencia como la tuvo el doctor Abdiel. Todo lo puedes hacer desde tu casa, es decir, ya no es necesario que vengan y suban los 5 pisos de la secretaría para que vengan a entregar su manuscrito. Tú te sientas en tu casa, en la comodidad de tu casa, subes tu manuscrito y automático todo nuestro sistema está totalmente automatizado. Cada vez que tu manuscrito va cambiando de fase, se te va notificando automáticamente al correo electrónico. Claro, es muy fácil cumplir con esto, pero digamos lo difícil, entre comillas, es la rigurosidad con la que se tratan ya los textos científicos, porque sí llevan forzosamente un arbitraje de pares
y bueno, porque estamos apostándole muchísimo a la calidad de los escritos. Ahí están las obras que son de carácter gratuita. Y bueno, querido autor, querido académico, si eres de la UJAT o no eres de la UJAT, nosotros no tenemos ese impedimento. Si perteneces a una institución diferente a la UJAT, la ventaja es que con nosotros puedes entrar a la plataforma y someter tu manuscrito para hacer la valoración editorial y ver si se puede publicar o no. Se han publicado textos de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de Colombia, uno de la Universidad de Guadalajara. En fin, estamos abiertos porque el conocimiento tiene que ser así, no debe ser como un conocimiento regionalizado, tropicalizado, sino más bien estamos abiertos a que sean publicaciones de excelente calidad, eso es el único requisito. Y bueno, gracias a la plataforma pueden ustedes ya someter todos sus manuscritos, así como lo hizo el doctor Abdiel, con un resultado bastante bueno. Doctor Abdiel, no sé si usted quisiera comentarle ya por último a nuestro auditorio cuál ha sido su experiencia de publicar con nosotros. Bueno, primero quiero invitar a la audiencia a escribir sus cosas, ¿no? A generar un libro. Una de las últimas etapas del aprendizaje es la difusión de lo aprendido, ¿no? Y pues no se preocupen por las métricas, ¿no? Porque también una de las razones por la cual escribir es dar a conocer lo que uno sabe. Si alguien lo quiere tomar, pues qué bueno, ¿no? Y si alguien no lo quiere tomar, pues de modo, uno ya está satisfecho con lo que se escribió, ¿no? Y de ahí es el lema de nuestra universidad, ¿no? Estudio en la duda, acción en la fe. Así es de que uno estudia y practica y da a conocer lo que sabe para quien lo tome, ¿no? Y bueno, con respecto a la producción de los libros, pues realmente fue bastante sencilla. La parte más complicada fue esperar, básicamente, ¿no? Esperar la revisión de los expertos que analizan y revisan el documento. La corrección ya fue bastante sencilla, pero el hecho de que uno reciba los comentarios de otras personas es muy alentador, porque primero sabes que están leyendo tu libro y otro sabes que las personas que están leyendo tu libro tienen conocimiento de lo que están leyendo y sus opiniones son muy valiosas, ¿no? Y da gusto recibir este tipo de comentarios. Afortunadamente no he recibido ningún mal comentario de mis revisores, y a los cuales les agradezco si ven esta entrevista. Y esa fue la parte más complicada, ¿no? El resto del proceso editorial es bastante sencillo, y afortunadamente la parte de diagramación pues se fue bastante rápida, ¿no? Por el mismo uso de látex. Muy bien, pues ya con esto estamos llegando al final de esta charla que tuvimos con el doctor Abdiel. Muchas gracias por los que se quedaron hasta el final de la entrevista. Muchísimas gracias por haber permanecido allí. A todos los demás que nos escuchan, bueno, vamos a estarle dando contenidos de este tipo. Y bueno, no se pierdan el programa de Autores UJAT.